Pablo Cocina, muchísimas gracias por aceptar la invitación a desayunar aquí en Soho. Pablo es diputado nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer realmente tenerte como para aclarar todas las dudas que por allí tenemos. Ayer se vio una manifestación, si bien no tan populosa como la primera acá en Salta, pero en el resto del país este pedido de que las tarifas se vuelvan a rever y el pedido de la renuncia de Aranguren, ¿no? Sí, bueno, es un tema que claramente tiene movilizada a la sociedad argentina, más allá de la movilización física que puede darse a partir de la asistencia de la gente a protestar o no, está movilizada por la expectativa que tiene, ¿no? Creo que, desgraciadamente, si uno ve al momento que hemos llegado, donde la definición de las tarifas depende hoy de la justicia, no de una política de Estado, es la muestra más cabal del fracaso de la política tarifaria del gobierno. Creo que ha sido una decisión de mucha irresponsabilidad la manera en la cual se encaró la actualización tarifaria, porque se pone en riesgo un montón de cosas. Primero, se pone en riesgo la economía de millones de familias argentinas, que es lo más importante. Acá no es que la gente hoy no quiera pagar porque se le ocurre, ni siquiera está discutiendo en muchos casos si es mucho o poco, directamente no la puede pagar. O sea, ¿no? En muchas familias argentinas la discusión ya no es me parece mucho o me parece poco, directamente no se puede pagar porque confisca el salario, ¿no? Y bueno, eso por arrancar, y después yendo a cuestiones de mucho mayor análisis macroeconómico, en un país que quiere generar niveles de inversión importantes, marcar un aumento tarifario del 400, 500, 600, 800, 1000%, ¿qué condiciones de inversiones va a generar? Ninguna empresa va a pensar en venir a invertir a la Argentina si no tiene certeza de cuál es su cadena de costos. Entonces, por el lado donde la mire, creo que es una decisión totalmente equivocada. Y por otro lado, uno hubiese esperado que con las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno reconociendo que se habían equivocado, no hubiesen apelado el fallo de la justicia, porque con la apelación del fallo de la justicia el gobierno lo que está haciendo es empeorando la situación. El gobierno tendría que haber consentido el fallo de la justicia y empezar a discutir una política tarifaria de cero, mucho más realista, mucho más gradual. A ver, nadie niega que con los grados de inflación que hoy existen en la Argentina, para mantener las posibilidades de inversiones en materia energética o de gas, es necesario actualizaciones tarifarias. O sea, eso nadie sería necio pensarlo, porque si no, no cerraría ninguna ecuación. Pero no de la manera que se hizo. No puede haber una actualización tarifaria por arriba de, por ejemplo, los acuerdos salariales que hacen los gremios en materia de convenio colectivo. Entonces, si un convenio colectivo promedio en Argentina está en el 28, 30, 32%, ¿a quién se le puede ocurrir que un trabajador pueda pagar un aumento de tarifa de 400, 500, 1000%, 1500%? Entonces, creo que, bueno, esa es la definición, ¿no? La política tarifaria en la Argentina ha fracasado. Nosotros estamos impulsando la unificación de varios proyectos en el Congreso. Estamos planteando la constitución de las comisiones en la semana que viene. Queremos hablar con el resto de las fuerzas políticas para tratar de sacar un dictamen que trabaje en tres sentidos. Primero, la suspensión del aumento tarifario. En segundo lugar, las políticas de gradualidad. Y en tercer lugar, algunos criterios de equidad tarifaria para definir sobre qué base vas a tener una nueva política tarifaria. Por ejemplo, consideración de las regiones, relación entre la tarifa de lo que se paga en el norte y lo que se paga en la ciudad de Buenos Aires, la recategorización. ¿Eso va en concordancia con el Frente para la Victoria, que están por sacar en todo un movimiento, todas unas presentaciones contra los tarifazos, o va por el lado de ustedes? No, a ver, hay proyectos, hay más de 90 proyectos de todos los partidos políticos, incluso hasta mismos diputados del oficialismo. Nosotros no queremos ponerle nombre y apellido a los proyectos que salgan, ¿no? El proyecto tiene que ser del Congreso respaldando a toda la sociedad, no de una fuerza política. O sea, nosotros tenemos proyectos del bloque justicialista. Lo que queremos es constituir las comisiones para tratar de unificar todo, ¿no? Los proyectos del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, del socialismo y aún de legisladores del mismo oficialismo, de Cambiemos, que han visto que esta situación no soporta y que plantean cambiarla.
Por supuesto, ningún argentino tiene la posibilidad, ningún trabajador la posibilidad de asumir ese 400%, pero nuestro gobernador de Salta firmó ese convenio aceptando ese 400% para que los salteños podamos pagar ese monto. Y por otro lado, algunos sectores manifiestan que estas movilizaciones prácticamente espontáneas a nivel nacional es a raíz de que no ven ellos en el ámbito político ningún tipo de oposición, entonces tenemos que salir a la calle a defendernos nosotros mismos. Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando el gobierno anunció originariamente el aumento del 1.500%, y ante las primeras manifestaciones y reclamos de toda la sociedad, los gobernadores se reunieron y terminan acordando la baja hasta el 400%, yo digo como una especie de mal menor. Pero lo cierto es que en muchos casos también el 400% es excesivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un 400% en la Ciudad de Buenos Aires, que puede ser válido. Yo digo que no digo que no, porque por ejemplo, si vos pagabas 50 pesos de gas, ¿no? y te ponen el 400%, bueno, 5 veces más, por 250, lo pueden pagar. Pasaba esto en la Ciudad de Buenos Aires. El problema es aquí, cuando las tarifas son muchísimo mayores. Entonces, yo no digo que el 400% en algunos lugares del país no sea un tope importante que pueda hacer respetar, donde las tarifas son bajas. No es el caso, por ejemplo, del norte. Claro, por supuesto. También vos que me cambiaste de tema, no, yo quiero seguir hablando esto de las tarifas. La justicia, dentro de poquito nomás, la justicia, ¿cómo se llama? La Corte Suprema de Justicia, gracias, se tiene que pedir, pero, o sea, la Corte Fría dirá si se puede hacer o no se puede hacer por una cuestión legal, pero sabemos que no son vinculantes, las llamadas, las audiencias públicas. ¿Qué crees vos que va a pasar? Primero, ¿qué es lo que yo quisiera? Después, ¿qué es lo que creería? Yo quisiera que la Corte falle confirmando la suspensión del aumento de tarifa de gas, y que el gobierno a partir del fallo lo respete y comience a elaborar un cuadro tarifario nuevo que convoque a los sectores de los trabajadores, a los empresarios, a las pymes, a los industriales, al Congreso, y a partir de una ronda de diálogo, asociaciones de consumidores, se fije el nuevo cuadro tarifario. Eso es lo que creo que habría que hacer. Donde el gobierno diga, miren, de aquí a 3 años, nosotros entendemos que la tarifa para sostener inversiones y demás es necesaria en tantos pesos. Con lo cual vamos a establecer un sistema de gradualidad acorde al poder adquisitivo de los argentinos para poder llegar a ese monto acordado en esta mesa. Eso es lo que yo quisiera que se dé. ¿Qué creo que se va a dar? Y depende del fallo del gobierno, ¿no? de la Corte. Si el fallo de la Corte confirma la suspensión de la tarifa, creo que el gobierno va a tratar de insistir en el aumento por alguna otra vía, armará otro cuadro tarifario, pero no sé si de manera consulta, ¿no? Y eso a mí me preocupa, porque vuelvo a decir, a mí me preocupa que el gobierno esté convencido que lo que hizo está bien, y eso surge de haber apelado la medida de la justicia. Entonces, para evitar esto, nosotros tenemos que estar muy atentos, y si es necesario la intervención del Congreso con una ley, hacerla. En realidad, quien tiene facultades para fijar la política tarifaria es el gobierno, es el Poder Ejecutivo, eso es lo que establece la ley. Ahora, ante una situación de que el gobierno no escuche a la sociedad, habrá que declarar una emergencia por ley y actuar desde el Congreso. Está bien, pero discúlpame, con respecto a eso, o sea, el gobierno nacional dice que como no son vinculantes, o sea, directamente no es necesario hacerlo, por eso toma esa medida. Sí, lo que pasa es que, a ver, es verdad eso. Primero y principal, es verdad que no es vinculante, pero ¿qué pasa? Primero, el gobierno ni siquiera llamó a audiencia. Una de las cosas que nosotros le planteamos al presidente de la Energas el martes es por qué el gobierno no llamó a la audiencia, y él nos dijo que para eso la audiencia es un elemento de la regulación, que no era necesario. Nosotros dijimos que no, que la audiencia es un elemento de participación ciudadana, es necesaria, y ahí el gobierno tomará o no tomará lo que dice la gente. Ahora, más importante todavía que la audiencia, y esto sí creo que es lo vinculante políticamente para el gobierno, no legalmente, es la expresión de la gente. O sea, pueden convocar una audiencia en el Luna Park, ir 500 personas,
1000, plantear algunas cosas y el gobierno no tenerla en cuenta. Ahora, cuando la gente sale a la calle, cuando se expresan la gente de manera individual o organizada a través de los sindicatos, a través de las empresas, de los empresarios pymes, de los industriales, porque acá no es una cuestión solamente incluso de un sector de la sociedad, no solamente que se está afectando al más vulnerable, que obviamente no lo puede pagar, al trabajador. Los empresarios argentinos, las pymes que generan la gran fuente de trabajo en Argentina, están a punto de quebrar con esta situación. Hay industrias en las cuales dependen millones de trabajadores de economías regionales, llámese tabaco, por ejemplo, que utiliza el gas como insumo fundamental para el tema de las estufas, que se va a venir en algunos meses, no sobreviven con esta tarifa y ponen en juego millones de trabajos, millones de familias en la Argentina. Entonces, digo yo que lo de la audiencia es importante, pero más importante de la audiencia hoy la expresión de la sociedad, que claramente le está diciendo al gobierno que frene la mano. Bueno, nuestro presidente se encuentra en Brasil, a pesar de eso, seguramente que está siendo notificado por todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Pero me quedó pendiente esto. Llega a ser necesaria una ley de emergencia desde el Congreso. ¿Qué posibilidad de gobernabilidad le queda a un gobierno? Cambiemos. Recordemos que estamos con Pablo Cosiner desayunando acá en Sojo, en Bicentenario de la Batalla de Salta. Pablo Cosiner es diputado de la Nación. A ver, una de las cosas que hay que aclarar, y esto está buena la pregunta porque se puede malinterpretar, ser oposición y oponerse firmemente a algunas cuestiones no quiere decir que uno no dé gobernabilidad, porque por ahí no va a faltar el que diga, no, la oposición en Argentina no quiere acompañar al gobierno por el tema de tarifa, entonces le quita gobernabilidad, no. A ver, nosotros hemos acompañado muchas decisiones del gobierno a una costa en algunas leyes, como en el caso de la ley del... No, y el tema de los holdouts, donde muchos de nosotros tenían muchas dudas. Yo particularmente la he votado con muchas dudas esa ley, sabiendo que era una ley necesaria para las provincias. Si no hubiésemos tenido esta ley hoy, Salta no podría encarar un proceso de inversión de obra pública como el que va a encarar, y sin ese proceso de inversión de obra pública no se generarían trabajos porque el gobierno nacional no está invirtiendo en las provincias. Y hemos aprobado esas leyes, hemos aprobado la ley de pago a los jubilados, de devolución del IVA, de la ley de acceso a la información, vamos a avanzar en la reforma política. Digamos, hemos dado gobernabilidad haciendo que el Congreso funcione. Ahora, eso no quiere decir que seamos obsecuentes, digamos. Hay cosas que están mal, y cuando están mal, así como dijimos que estaba mal vender las acciones del Estado. Cuando se dio la discusión de los jubilados, que nosotros votamos en contra de que a los jubilados había que pagarles con lo que con la renta que tiene el ANSES de los bonos y de las acciones, pero no con la venta de las acciones. Pero así como dijimos eso, como dijimos que la devolución del IVA va a fracasar en los sectores más vulnerables porque no tienen bancarización, porque en el interior del país los almacenes no trabajan con PONER, va a fracasar, no va a llegar. También decimos ahora que la política tarifaria del gobierno ha fracasado. Entonces, eso no quiere decir que no haya gobernabilidad, es el rol que tenemos nosotros como oposición, si no la gente hubiese votado igual para todo el mundo. Entonces, darle gobernabilidad al país también implica que cada uno cumpla el rol que tiene que cumplir. Nosotros, en mi caso particular, nuestro bloque, pero esto yo lo planteo a título personal, creo que la política tarifaria del gobierno ha fracasado, debe rediscutirla. Hablando de este es el primer paso en el tema de las tarifas. Segundo paso a Salta será ver el tema de la recategorización. Es un tema pendiente, es un tema que los legisladores salteños le deben a los salteños. A ver, en esto también vamos a ser sinceros. El tema de la recategorización no es un tema imputable a este gobierno. O sea, el tema, tiene la posibilidad este gobierno de resolverlo, pero no lo ha generado. Este gobierno viene desde hace mucho tiempo. Porque si no, también quedaría como que uno le imputa a la decisión de este gobierno que Salta esté mal categorizada. O sea, mal categorizada. Si este gobierno tiene la posibilidad de resolverlo, hasta ahora viene negando esta posibilidad. Nosotros lo hemos planteado el otro día el titular de Enargas, donde dijimos que hay una cuestión de fondo. ¿Por qué se produce esta situación de injusticia de los aumentos tarifarios? Porque la provincia de Salta y Jujuy, por ejemplo, a igual cantidad de metros cúbicos que vos consumís para un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, vos pagás mucho más que el que paga
que vive en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estamos en categorías distintas, porque a alguien en su momento arbitrariamente se le ocurrió hacer escalas de categoría de acuerdo a determinadas condiciones climáticas, desconociendo la realidad geográfica, desconociendo la amplitud térmica que tiene hoy la provincia de Salta y Jujuy, en muchos casos parecida a la zona central del país, ¿no? Se puede cambiar el ciclo de lluvia, pero el calor y el frío es casi exactamente lo mismo. No hay tantas variaciones como para que tenga que pagar 10 veces menos en la Ciudad de Buenos Aires de lo que pagamos nosotros. Entonces, nosotros lo planteamos a Enargas y le planteamos al Ministerio de Energía. Desgraciadamente el Enargas, así como se comprometió ante el pedido nuestro a no autorizar ningún tipo de corte de servicio de gas por falta de pago de factura por esta situación de incertidumbre, en esto nos contestó medio con evasiva, no hemos conseguido una respuesta del gobierno todavía para acceder a la categorización. A recategorizar nosotros vamos a insistir porque ya se hizo formalmente a nivel de gobierno y a nivel de Congreso. Nosotros fuimos con la Secretaria de Defensa del Consumidor de la provincia al Congreso el otro día. Así que lo vamos a seguir insistiendo y claro, creo que es una gran deuda con la provincia. Bueno, yo te voy a cambiar un poquito la temática. Ayer se presentaba el ministro Frigerio ante ustedes para esto de la reforma de la ley electoral, si no me equivoco. Según tu mirada, ¿esto es un retroceso a listas únicas? ¿Esto el Estado está tratando de cumplir el papel de proteger los partidos políticos? ¿Cuál es tu mirada? Tiene dos partes la reforma. La primera parte, que es la implementación de un nuevo sistema de votación, que es la boleta única electrónica. Obviamente nosotros estamos a favor. Lo aplicamos por primera vez en Salta. A mí me tocó implementarlo como ministro de Gobierno desde el año 2008, de manera gradual. Creo que lo hemos ido puliendo con el transcurso del tiempo. Creo que ha quedado demostrado que es un sistema transparente, que garantiza agilidad y fundamentalmente que le da herramientas igualitarias a todos los partidos. Esto ha quedado comprobado en Salta. Y que en Salta también se ha probado que vos cuando instaurás un nuevo sistema y lo haces de buena fe, no cambiás el resultado electoral porque de la gente. Por ahí muchos diputados de distintos partidos que desconfían, que tienen dudas, que es lógico. A nosotros nos pasó lo mismo cuando comenzamos a discutirlo acá. Es un proceso, yo le decía a la gente del gobierno ayer, que no se tienen que asustar porque haya fuerzas políticas que desconfíen o que tengan dudas, porque es parte del proceso de entendimiento, de análisis, de debate, entonces hay que evacuar todas las dudas. Esa parte nosotros estamos de acuerdo en implementar la boleta única electrónica. Lo que no estamos de acuerdo es la reforma de las PASO, que le evita a la gente, o que le quita la posibilidad que hoy tiene la gente de votar candidatos de distintos partidos. O sea, ¿qué quiere decir? Hoy vos llegás a un lugar de votación, sea con voto electrónico aquí o con voto papel en una nacional, y si querés votar un presidente de un partido y el diputado nacional de otro, lo podés hacer. Bueno, el gobierno plantea su proyecto que no, que en las PASO vos tengas que elegir un partido, que ingreses a ese partido y después no puedas salir. O sea, solamente podás votar presidente y diputado nacional o senador nacional del mismo partido. La justificación que plantea el gobierno es fortalecer los partidos. Yo estoy de acuerdo con fortalecer los partidos, que cada vez sean mucho más transparentes, que recuperen coherencia ideológica. Ahora eso lo tiene que ir armando la sociedad. Bueno, lo podés desde el Estado prohibir. Digamos, ¿quién soy yo para decirle a cualquiera de ustedes cuando llegue una votación, a una máquina de votación o a una mesa, cómo tiene que armar el voto? Si vos querés armar un voto con todos los candidatos del mismo partido, lo hacés, y si no, cortás voto. Entonces, eso sí creemos que es un retroceso. El prohibirle a la gente combinar candidatos de distintos partidos en una PASO, a mi criterio es un retroceso que particularmente yo no voy a acompañar esa parte del proyecto. Bien, Fabián. Mientras aprovecha a desayunar acá Pablo Cosiner, quien es diputado de la Nación en Sojo, bicentenario de la Batalla de Salta, esquina Alsina. Uno de los proyectos a nivel nacional que lanzó Mauricio Macri es la violencia de género, ¿sí? Desde el observatorio acá en Salta manifestó de que es muy completo, ahora hay que verlo en marcha, ¿no? ¿Cuál va a ser la postura de ustedes con respecto a esto? Sí, no es un proyecto que haya ingresado como proyecto de ley todavía al Congreso, puede darse. O sea, en materia de violencia de género, el Congreso ha trabajado incluso en modificaciones del Código Penal, la nueva regulación sobre femicidio. Para mí hoy el tema de violencia de género es un tema que hay que trabajar específicamente en terreno, socialmente. Digamos, yo no soy
digamos, muy partidario de los grandes planes armados burocráticamente. Uno puede tener una buena planificación, pero si no la baja al terreno y trabaja, hay que trabajar. Y aparte la violencia de género en la Argentina depende de muchas circunstancias, hasta de acuerdo a los lugares donde vos lo trabajes. Hay determinados condimentos en el norte que no lo tiene la Patagonia, hay otros que tienen la Patagonia que el norte no lo tiene, y así sucesivamente. Hay cuestiones que tienen que ver con una posición cultural de dominación del hombre sobre la mujer. Desgraciadamente en muchos lugares de la Argentina todavía esa visión existe. Hay gente que todavía cree que el hombre es superior a la mujer y tiene la posibilidad de decidir sobre su futuro, sobre su vida, y hay estructuras sociales que muchas veces lo avalan. Y eso es lo que hay que trabajar, el cambio de la mentalidad, el cambio de la estructura de manera de pensar, la incidencia de muchas cosas del hábitat que a veces favorece a todo eso. Yo recuerdo, nosotros trabajamos durante el año pasado en programas que tenía Nación, en varios barrios de la capital, con procesos de recuperación de la autoestima de la mujer por esta cuestión. Y yo normalmente iba al final, cuando terminaba trabajar todo el grupo, nosotros colaborábamos con asistentes psicólogos, asistentes sociales, y al final me gustaba charlar mucho con las mujeres para ver el producto del trabajo, y todas decían: he recuperado la autoestima. Antes llegaba mi marido, mi pareja, borracho, llegaba a mi casa, me obligaba a tener relaciones sexuales, y yo entendía que era mi obligación como mujer hacerlo, porque así me habían inculcado. Y hoy entiendo que no, que yo no soy un objeto, que me he revalorizado, que tengo derechos, que tengo la libertad para poder elegir, que he recuperado mi autoestima, porque sé que además de cumplir un rol como madre, como mujer, puedo generar mi propio proyecto de vida. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Bienvenido a todas las planificaciones, creo que son buenas, y uno para ir al terreno necesita planificar, pero creo que hay que trabajar mucho en la acción, en el terreno, y obviamente aquí también el Estado, desde la justicia, debe acompañar esos procesos. La justicia debe dar respuestas rápidas. Muchas mujeres se sienten desamparadas frente a las denuncias que no tienen resultado, frente a las prohibiciones de acceso a distancia determinada que no se cumplen. Entonces, creo que la justicia tiene mucho para aportar para que realmente todo este proceso de lucha contra la violencia de género tenga éxito. Me preocupa tanto el tema de las deudas que estamos adquiriendo como Estado Nacional. Creo que es la más histórica en los últimos años, donde parte 30 y pico por ciento, no recuerdo bien, pero 35, 37% del PBI hoy es deuda, y realmente eso me preocupa, Pablo. Sí, a ver, hubo alguna declaración de algún dirigente de oposición, no recuerdo quién, ayer, que hablaba que el gobierno había asumido con 25% de PBI, o estaría en 31%. El problema de la Argentina del endeudamiento tiene que ver con su capacidad de pago, o sea, no solamente con el número de endeudamiento, y con la soberanía en el manejo de esa deuda. Nosotros en el Congreso ya estamos pidiendo informes y buscando los niveles de control de esa cuestión, porque, a ver, todos los países del mundo, la gran mayoría de los países del mundo, tienen acceso al crédito y a la deuda. O sea, el problema de la palabra deuda o crédito no es mala en sí mismo, es como en una familia. Vos a veces, para crecer, para cambiar el auto, para construir tu casa, para ampliar tu casita, para mejorar las condiciones de vida de tu hijo, tomás un crédito. El problema no es tomarlo el crédito, el problema es si lo podés pagar o no, o si te sobreendeudás. Un crédito bien tomado y bien pagado te ayuda a crecer. Ese es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina no es la toma de deuda por sí misma, sino en qué condiciones y para qué. Y eso creo que es lo que hay que tener un seguimiento muy grande, porque es verdad que los gobiernos de tinte liberal tienen una tentación muy grande a sobreendeudamiento, ¿no? Pero el sobreendeudamiento no para este tipo de inversiones, digamos. En una casa es bueno tomar un crédito que si vos lo podés pagar para comprarte tu casa o para un auto, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque eso te genera capitalización, pero no es bueno tomar un crédito para pagar la luz, para pagar
la cuenta, porque eso se te va en gastos corrientes y no te hace crecer. Es que eso es lo que es donde nosotros tenemos que controlar y efectivamente ver para qué se está tomando la deuda. Porque hasta ahora nos dijeron que tomaban deuda, está bien, para pagar a los hold downs, pero ahora seguimos tomando deuda, ¿para qué? O sea, el gobierno de la provincia, por ejemplo, dice, vamos a tomar 300 millones de dólares para hacer obra. Está bien, el justificativo está, pero el gobierno nacional no. Bueno, nosotros por eso, en mi caso particular, cuando nosotros votamos la ley de holdout, yo voté a favor la ley que le permitía el acceso al crédito, pero no voté a favor la operación del crédito, porque entendía que eso era una responsabilidad propia del gobierno, nosotros teníamos que controlarla, no intervenirla, tenemos que... y nosotros tenemos que controlar eso, y por eso ya estamos empezando a pedir informes. Nosotros teníamos prevista la presencia del jefe de gabinete Peña antes de las vacaciones de invierno, justamente. Uno de los temas que se iba a tratar era esto. Él pidió postergación, esperemos que sea en estos días, porque el jefe de gabinete debe venir al Congreso a explicar los niveles de la deuda de la Argentina, y en eso nosotros vamos a ser inflexibles. Bueno, yo no puedo dejar de que toquemos el tema de Eve Bonafini, ¿sí? La mirada vamos a hacerla sobre si la forma estuvo bien o no estuvo bien, ¿sí? Hay en otros casos que se tuvo consideración por la edad, se llegó al domicilio, se manejó de otra manera. Inclusive nosotros tenemos un referente político muy fuerte como Romero, que sigue sin acudir a la justicia, sin ir preso, sin el escándalo que fue. ¿Se eligió mal la manera? ¿Es simbólico o no es simbólico? De esa manera se visibiliza que el Poder Judicial está en concordancia con cada poder de turno. Mira, yo voy a hacer dos definiciones. Una categórica que tiene que ver con un principio que creo que existe, que es la igualdad ante la ley. Está claro que todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y obligaciones. En el caso de Eve Bonafini, a quien le cabe también esto de que todos somos iguales ante la ley, existe cuestiones muy particulares. Primero, creo que la particularidad de Bonafini, no solamente por la edad, por lo que representa ella en su lucha por los derechos humanos, más allá de muchas veces yo no coincidir en algunas expresiones públicas de ella, o puedes coincidir o no, lo que no puedes negar es que no contemplar en Eve de Bonafini determinadas cuestiones que hacen que ha perdido 2 hijos. Y yo te lo digo, yo creo que tengo autoridad moral para decirlo, porque me ha pasado lo mismo, en otras circunstancias, no comparables. Pero yo te puedo asegurar que quien pierde 2 hijos nunca es la misma persona que antes. Entonces, a veces me parece que, yo entiendo que Eve de Bonafini a veces dice las cosas no de la mejor manera, yo no coincido en muchas acusaciones que ella hace, coincido en su lucha por los derechos humanos, pero no puedes dejar de tener en cuenta que es una persona de 86 años, que viene luchando por la aparición de 2 hijos que se lo arrebataron, de una nuera que se la arrebataron, y que la cuestión de la Plaza de Mayo, la ronda de Plaza de Mayo, es una cuestión no solamente simbólica, es de fondo en la historia de la Argentina. Esto se podría haber hecho de otra manera. Yo lo escuchaba a Zaffaroni hoy cuando decía esto, de que todos somos iguales con la ley, o sea, Eve Bonafini, más allá de estas consideraciones, le corresponden los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano. Pero hay maneras en que se lo podía haber hecho. Primero, no era necesario mandar a detenerla en medio de una ronda, porque la ronda de la Plaza de Mayo tampoco le pertenece a Eve de Bonafini, es del conjunto de la sociedad argentina. Entonces, no es que se le afecta a ella, se le afecta a millones de argentinos que pensamos que gracias a esa ronda de Plaza de Mayo, hoy la democracia existe. Y se han recuperado hijos y se han recuperado nietos. Entonces, tranquilamente, decía Zaffaroni, y yo coincido, la indagatoria un ejercicio de derecho de defensa que vos tenés, vos podés declarar o no declarar. Y si Eve de Bonafini venía planteando que no le interesaba declarar, vos podés constituir tu juzgado por la edad que ella tiene y por las circunstancias. En la fundación vas y le preguntas si quiere declarar, y si Eve no quiere declarar, y aunque te insulte, te das media vuelta como juez, te vas y dejas constancia que no quiere declarar y se terminó la historia. Creo que había otra manera de poder cumplir con el hecho procesal, ¿no es cierto?, y no llegar a toda esta cuestión de tener que estar hoy en este tema que da para un montón de análisis. Porque digo yo, así como el juez tiene el derecho de citarla, a declarar, creo que podría haberlo hecho de otra manera. No era necesario mandarla a detener
en la Plaza de Mayo, en medio de esta ronda, ¿no? Entonces... Pero el pedido de detención sigue, ¿no? Es algo a seguir teniendo en cuenta, ¿no? Pero yo creo que si el juez lo que busca es que, porque ¿cuál es un poco el tema de ese derecho, de esa posibilidad de detener a alguien porque no concurra ante el juez? Tiene que ver con también garantizarle a la persona que esté a derecho y que pueda ejercer su derecho de defensa. Si ella no lo quiere ejercer, a ver, hay muchísimos casos, todos los días, donde se constituye el juzgado en determinado lugar por distintas circunstancias. Está el caso que si el juez sabe que Bebe Bonafini está en un lugar, va, se constituye, la edad lo amerita, la circunstancia lo amerita, y va y le dice, va a declarar, no va a declarar, y se terminó toda la historia. No tenés que empezar con la especulación de si la detengo, no la detengo. Y vuelvo a decir, yo sé que hay gente que es muy dura con Bebe Bonafini. Vuelvo a decir, yo no comparto muchas cosas que ella dice, yo creo que ella se equivoca en algunas maneras de plantear algunos temas, pero la lucha de fondo que ella tiene, y su experiencia de vida, yo les aseguro que hay cosas de Bebe Bonafini que no hay que ni discutir si está bien o está mal, hay que aceptarla, porque es una persona que tiene una cicatriz que no va a cerrar nunca en su vida. Y eso solamente lo podemos entender lo que hemos pasado circunstancias parecidas. Entonces, yo por eso me animo a hablar de esta manera. Por ahí hay gente que no lo entiende, dice, no, pero mira cómo dice, que acusa que Macri es un dictador, o que le dijo hijo de pea tal cual, igual otro. Y está bien, pero no puedes a veces, yo entiendo que puede haber cosas que molesten, pero no puedes colocar en una situación de igualdad a gente que por ahí está en su eje total porque no le ha pasado cosas en la vida a otras personas que están incididas también por un montón de cuestiones. ¿Qué le podés pedir a Bonafini, que esté contenta con la vida después de lo que le pasó? Entonces, yo creo que hay un tema para hablar muchísimo más. Continuando con más o menos el mismo lineamiento, se ve muy visibilizada la cantidad de violencia que hay, la cantidad de intolerancia que hay en la sociedad con respecto a la parte económica, con este nuevo gobierno, entre las amenazas que hay entre un gobierno saliente y uno entrante. ¿Consideran ustedes del justicialismo provincial y nacional que debería cambiar el rumbo político para mermar los decibeles en la sociedad para que exista menos violencia? A mí no me cabe duda que el gobierno debe cambiar el rumbo de su plan económico. La violencia no es solamente la violencia física. El tener que dejar de alimentar a tu hijo en tu casa y mandarlo a un merendero o a un comedor de vuelta es una violencia que vos tenés en tu propia realidad, y eso está pasando en Argentina. Yo estuve el sábado en un merendero en Barrio Sanidad y hablaba con la gente que está trabajando ahí, en la iglesia evangélica, y te cuentan la realidad, que cada vez son más chicos los que están volviendo a los merenderos. En los comedores pasa la misma realidad. Entonces, el gobierno tiene que cambiar el rumbo de algunas políticas económicas para que no transitemos el camino que la Argentina ya transitó en otros momentos, que es el de la recesión. O sea, está claro que el gobierno que hizo definió a la lucha contra la inflación con un objetivo en sí mismo. Para mí la lucha contra la inflación no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta de un plan económico. Si vos tomás que bajar la inflación es un objetivo en sí mismo, vos decís, bueno, como sea la bajo. Y no es como sea la bajo, porque si vos la bajás por un camino tenés una consecuencia, y si la bajás por otro camino tenés otra consecuencia. Si vos la bajás por el camino que hoy tiene la Argentina, que es recesión, menos poder adquisitivo, enfriamiento de la economía, caída del mercado interno, vos la vas a bajar la inflación. Seguro que va a bajar. Pero ¿por qué va a bajar? Porque la gente no tiene plata en el bolsillo, no sale a comprar. ¿Y eso qué genera? Caída de las pymes, se funden las industrias, la gente sin trabajo, por un lado. Ahora, si vos decís, yo voy por el otro camino y bajo la inflación, aumentando la productividad, el Estado se vuelve a meter un poquito en la economía, no hay que tenerle miedo a eso, genera recursos a través de obras de infraestructura, se mueve la economía, aumenta la productividad, entonces va a aumentar el salario, aumenta la productividad, no va a haber inflación. ¿Te va a demorar un poquito más? Sí, te va a demorar un poquito más, pero no va a haber tantos argentinos fuera del esquema. Entonces, ahí es donde se equivoca el gobierno. Pero en realidad,
está mal planteado, no se equivoca. El gobierno está convencido que está haciendo esto bien porque responde a una visión liberal ortodoxa. Lo que están haciendo ellos es propio de su identidad. El problema es que cuando en su momento se advertía que esto iba a pasar, se planteó que era la campaña del miedo, pero no es tampoco que alguien lo haya inventado. En el decálogo de la economía liberal están estas medidas. Y esto ya pasó en Argentina. En la época de la Rúa o demás, no teníamos inflación, pero estalló todo, digamos, la última etapa de Menem. O sea, estalló todo porque el costo del incremento de la economía fue más del 25% de desocupación. Por último, y cortito, ¿cómo lo ves a Juan Manuel Urtubey? ¿Con Vidal? ¿Con Massa? ¿Dentro de Macri? ¿Solo Juan Manuel Urtubey? ¿Con Scioli? Yo lo quiero ver en el peronismo. Y yo aspiro a que sea el candidato a presidente del 2019 del Partido Justicialista. Es el lugar donde yo siempre estuve, donde voy a estar. Y yo creo que va a ser así. No lo veo en otro espacio. Y para eso estamos trabajando. Y yo creo que va a ser así. Yo lo veo en el Partido Justicialista. Gracias, Pablo, por haber aceptado la invitación a desayunar aquí en Hora 7 Radio. No, muchas gracias a ustedes.